Bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente para, como ya se ha anunciado, tener esta clase sobre el tema que siempre es de actualidad. Las profecías en la Biblia, en la palabra de Dios, se han estado cumpliendo permanentemente en toda la historia del hombre. Por eso siempre son de actualidad. Nosotros estamos contemplando aquí, analizando aquí las profecías a la luz de la historia, o sea, qué es lo que ha pasado en la historia sobre lo que Dios reveló a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, como eventos futuros. Y nuestra misión es confirmar, comprobar, demostrar que la Biblia es inspirada por Dios y que lo que ella dice es la verdad. Amén. Y que por lo tanto todo lo que está escrito ahí tiene cumplimiento, porque lo que está escrito para el futuro tiene cumplimiento porque lo que está escrito que ya ha pasado se cumplió. Amén. Y hemos dicho que la principal, no el único, pero la principal obra de Dios está en establecer su reino, el reino de su Hijo. La obra de Dios, decía, tiene como fin, como propósito fundamental, establecer el reino de su Hijo. Todo lo que está escrito en la palabra tiene ese propósito. Y la alegría que nos da es que está hecho para que nosotros seamos parte de ese reino, Amén. de esa vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, el reino de Dios que viene lo anuncian los sucesos que están ahora mismo ocurriendo. Hemos estudiado, hemos estudiado o estamos estudiando el primer tema de esta clase, que es Israel en la profecía y en la historia, porque Israel, entre los protagonistas en la Biblia de las profecías, es el principal. Todo lo que ocurre con Israel, todo lo que está pasando con Israel, ahora mismo José Andrés mencionaba el problema de la guerra en Gaza y lo que están haciendo. Todo eso está conectado, todo eso está implicado en ello, la profecía. Es verdad. Ahí hay tres colores que representan, todo es para introducirnos a la clase, o sea, de cosas que ya hemos dicho para que ustedes, a ver si ustedes recuerdan. Tres colores: amarillo, azul y verde, que están representando tres épocas. La primera de 850 años, 57 años, la segunda de 1813 años y la tercera de 76 años. ¿Qué representa el color amarillo? ¿Quién lo dice? El destierro, correcto. El color azul, ¿qué representa? La diáspora. Ok. ¿Y el color verde? El retorno, que son las tres etapas o los tres procesos, como queramos llamarle, en que podemos dividir las profecías que Moisés pronunció en el mismo desierto. ¿Verdad? Hoy estamos estudiando desde la clase anterior la época de la diáspora, las persecuciones en la diáspora, porque estas profecías de Moisés lo que anuncian es eso. Eduardo. Bueno, quería puntualizar un poco más sobre esto de las profecías de Moisés, porque vamos a hacer una pregunta ahí, Eduardo. ¿Por qué la profecía es una evidencia de que la Biblia está inspirada por Dios? Porque se Son profecías de miles y miles de años atrás, se están cumpliendo todavía.
pero hay una evidencia, algo racional, Que nadie algo puede conocer el indiscutible. futuro. ¿Eh? Nadie puede conocer el futuro. Exactamente. Que nadie puede conocer el futuro ni de aquí a 5 minutos. Lo que va a pasar en el futuro ni de aquí a 5 minutos, nadie es capaz de saberlo. ¿Lo sabemos nosotros? No. La ciencia puede hacer más o menos pronósticos de trayectoria de un ciclón, o es lo mismo el ciclón entrar por Tampa y entrar más abajo. Pues porque esto todo es impredecible. Entonces, vamos a poner otro dato ahí, Eduardo. El año 1250 antes de Cristo, ¿qué les recuerda a ustedes eso? La era del Eso desierto. fue Cuando Moisés ¿Sí? estaba hablándole, dándole el llamado. Las profecías estas Moisés las pronunció aproximadamente en el 1250 antes de Cristo. Si nosotros, Edward, a esos años antes de Cristo le sumamos el 2024 que estamos ahora después de Cristo, ¿qué resultado da? 3274. Ajá, Edward, 3274 años de antigüedad tienen estas profecías, pero todo esto que estamos presentando aquí son las evidencias cronológicas, o sea, por la cronología que estudian los especialistas de la Biblia, con relación a la historia, la arqueología y todas estas cosas, se puede demostrar que estas profecías tienen esta antigüedad, tienen 3274 años de vida. Tengan eso bien en cuenta, pónganse en la mente que lejos en el tiempo. De Moisés ya no queda ni nada. ¿Podría Moisés haber dicho cosas que ahora están pasando? No. ¿Optimista? Las dijo, claro, él las dijo, él las escribió. Estado natural. Pero en su estado natural, ¿él puede saber eso? ¿Cómo es eso? Pero no solamente existe esta evidencia arqueológica, ¿cómo es? Documental. No, a eso voy. Esta evidencia cronológica, por la historia estudiada en la Biblia y en la historia secular, que sacan así, estos números los sacan los especialistas. También físicamente, tangiblemente, hay evidencia. Dame el otro. Los manuscritos de Qumran. ¿Qué cosa es un manuscrito? Las cosas escritas a mano. Antes de que se inventara la imprenta, la gente escribía a mano, en tablillas de barro. En este caso, los manuscritos, al que les pedimos, están escritos en pieles de animales. Ahora, estos manuscritos de Qumran se descubrieron. Edward, dámelo todo. Dice ahí ese texto. Los primeros rollos del Mar Muerto, que son estos manuscritos de Qumran, unos 900 manuscritos fueron encontrados entre 1947 y 1956 por beduinos locales en las cuevas de Qumran, a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén. Entre ellos están todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué importante es eso? Que en estos manuscritos de Qumran están todos los libros del Antiguo Testamento con una sola excepción. El único libro que no está es el de Esther, pero todos los demás están en esos manuscritos. Ahí están resaltadas dos frases en rojo, que son 900 manuscritos y el año. ¿No les suena? Lo que ya han visto, lo que vieron en el documental, lo que han visto en las películas. Para elegir si Israel va a ser el... Ok, esa es una alumna, esa siempre me ha sido, desde que estábamos en la playa de Barcoa, que ella era soltera y jovencita, era una alumna de primera línea. En el año 1947, la ONU, las Naciones Unidas, aprobaron dividir a Palestina en dos partes, una judía y la otra árabe. Y ahí nace el Estado de Israel. ¿Es casual esa fecha? ¿Será casual eso? No es casual. Hemos dicho en otras ocasiones que Dios interviene en la historia para dar o llevar a cabo sus planes.
Y cuando Dios está interviniendo, y eso es una cosa que debemos tener presente, cuando Dios está haciendo cosas en la historia del hombre para emprender sus planes, los que están viviendo el momento ni cuenta se dan, porque a veces Dios obra de una manera tan imperceptible, de una forma tan oculta, que los que están en el ambiente ni cuenta se dan. En el año 1947, que estaba pasando esto en la ONU, que si era sonado, ocurrió algo. Pásame la otra, ¿no? Estas son las cuevas de Qumran, ahí a la orilla del Mar Muerto. Ahí, quizás ustedes ahí ya vean, y se den cuenta que hay como unos agujeros negros. Ahí se ve esto, por aquí, por todas estas montañas de Qumran. Hay cantidad de cuevas. Miren cómo Dios obra. Ahora, en esos alrededores, los beduinos árabes pastorean donde encuentran hierba, aunque sea un poco seca, pastorean sus animales. Y en el año 1947, en una fecha, un muchachito de 14 años que estaba pastoreando sus cabras, se le perdió una. Y entonces él salió a buscar su cabra y llegó ahí a estas cuevas y pensó que la cabra se le había caído por una cola de ella. Entonces agarró una piedra y la tiró para ver si la cabra emitía un balido y él podía saber que estaba dentro, pero cuando escuchó se dio cuenta de que la piedra había dado un golpe contra algo que se había roto. Como todos esos lugares están llenos de cosas escondidas bajo tierra y ahí han descubierto, la arqueología ha hecho maravillas ahí, él pensó que era un tesoro, algo que había adentro, y regresó, buscó a otro compañerito y bajaron los dos a la cueva. No encontraron un tesoro, pero se encontraron unos cuantos tinajones que todos estaban llenos de manuscritos, estaban llenos de rollos. Entonces agarraron dos de aquellos rollos, los sacaron y los vendieron en el mercado de Jerusalén. Eso está, Qumran está como a 20 kilómetros de Jerusalén. Estos manuscritos empezaron a pasar de mano en mano, al fin llegó a las manos de un especialista que se dio cuenta que aquella escritura era muy antigua y que el manuscrito en la piel de animales tenía varios de años. Y comenzaron a estudiar y a investigar de dónde había salido aquello, hasta que al fin dieron con los beduinos y los llevaron allí a la cueva, y entonces ya la arqueología se hizo cargo de investigar, y en todas esas cuevas había manuscritos. Eso fue un descubrimiento fabuloso para el cristianismo, extraordinario, porque eso aportó una evidencia extraordinaria para la veracidad de la Biblia. Que se descubrieron 900 manuscritos, todos los libros del Antiguo Testamento menos este. Pásame la obrero. Una de las verdades más grandes fue el 53 de Isaías. Bueno, la evidencia más grande fue el 53 de Isaías, porque los incrédulos, los manuscritos que existían hasta ese tiempo eran del siglo IX, del Antiguo Testamento, del siglo IX, del siglo X, y decían del siglo X después de Cristo. Y decían los incrédulos, los ateos, que todo ese libro del 53 de Isaías era escrito después y colado ahí, después de que Cristo había venido, que existieron los evangelios. Pero estos manuscritos demostraron que no. ¿Por qué? Los especialistas fecharon estos manuscritos por la forma de escribirse, por el material que se usó, después de hacer una investigación científica de ellos. Estos manuscritos corresponden al siglo II antes de Cristo. O sea, si nosotros le hacemos una cuenta, ¿cuántos años de escritos? No de una cronología sacada cuenta, sino de algo que está físicamente ahí. Eso está en el Museo de Jerusalén. Todos estos manuscritos están en el Museo de Jerusalén. ¿Cuántos años tienen esos testigos de la verdad de Dios? ¿Cuántos años? Unos 2270 y pico por ahí. ¿Sí? Pásame la otra, estoy con esto. 2224 años tienen esos testigos fieles, físicos,
Ya hay especialistas que están poniéndolos en internet, cualquiera los puede ver, los manuscritos de Qur'án. Ahí, si el que sepa hebreo los puede ver. ¿Cómo es que esos manuscritos no se echaron a perder? Miren, 2000, estos manuscritos fueron preparados, se supo, o se ha investigado porque alrededor de las cuevas allí se encontró un monasterio de los esenios. Los esenios era una secta religiosa que existía en el tiempo de Cristo, como los fariseos o los saduceos o toda esta gente, pero estos esenios eran conventuales, o sea, no vivían en sociedad, no vivían con los pueblos, vivían en conventos, y un convento de los esenios fueron los que prepararon estos manuscritos. Se supone, porque ya ese convento, las ruinas del convento también se han desenterrado y están ahí al lado cerca del Qur'án, y entonces se supone que cuando la invasión romana, en el año 70, ellos escondieron los manuscritos en esas cuevas para que no se los destruyeran. A ellos los arrasaron, los romanos acabaron con todo el mundo, y esto quedó ahí 2224 años en el fondo de esas cuevas. No se corrompieron, no se pudrieron, no se dañaron al extremo de que no se puedan leer, y al cabo de estos 2224 años, un muchacho buscando una cabra los descubre. ¿Es casualidad? ¿O Dios interviene en la historia para llevar a cabo sus planes? Porque esos manuscritos le han dado una fuerza de credibilidad a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, en un tiempo en que estaba siendo totalmente cuestionada por los incrédulos, que ya no hay quien la pueda cuestionar. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Ahí está el libro de Ezequiel. Ahí está el libro de muertos. Levítico 26, 36 al 39. A los que queden de vosotros, les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir en presencia de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se consumirán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Deuteronomio 28, 25 y 26. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Deuteronomio 28, 65 al 67. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo que amedrentará tu corazón y por lo que verán tus ojos. Vamos a ver algunas frases acuñadas. Una frase acuñada es una expresión o conjunto de palabras que ha sido creada y que se utiliza de manera habitual en un contexto particular. A menudo estas frases se asocian con un autor, un momento histórico, un evento específico o una obra literaria, y suelen tener un significado reconocido y aceptado en la cultura popular.
Existen frases acuñadas por su fuerte carga histórica y la influencia formidable que tuvo el hecho en la historia del mundo o en un país. Por ejemplo, el Éxodo, en el contexto en el que estamos, no es necesario dar una explicación para saber a qué nos referimos. Nos referimos a la salida de Israel de Egipto. La Navidad también es una breve frase de 2 palabras que contiene un alto significado para el mundo cristiano y es la conmemoración del nacimiento de Cristo. Septiembre 11, particularmente para los norteamericanos, pero también para el mundo, porque fue un hecho que conmocionó la historia. Nos dice esta simple frase de un nombre de un mes y un día cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en Nueva York por un ataque terrorista. Bueno, 26 de julio no tiene significado si no es cubano. La persona que puede entender lo que esto significa y los colores de esta bandera son los cubanos, porque celebran el supuesto o la supuesta gesta patriótica de Fidel Castro y sus seguidores el 26 de julio de 1953, cuando asaltaron el cuartel Moncada en Oriente. Para cualquier persona, esta frase 1 de enero va a significar el comienzo del año nuevo. Sin embargo, para los cubanos también tiene otro significado la frase, y es el triunfo de Fidel Castro en su revolución en 1959. Ahora hay 3 frases acuñadas que quienes participemos de estos estudios las tendremos que recordar, e igual que con las anteriores, no tendrá nadie necesidad de explicarnos a qué se refiere, porque ellas solas pues nos van a decir de un evento, de un suceso extraordinario. La primera es la diáspora judía. Cualquiera de nosotros ya podrá comprender ante esta frase que nos estamos refiriendo al largo periodo de más de 1800 años en que el pueblo judío estuvo errante por el mundo sin tener ninguna presencia política, religiosa, geográfica o histórica en la tierra de Palestina. La solución final también debería ser para nosotros clara la frase, porque se refiere al plan o el proyecto que hizo el régimen nazi de Adolfo Hitler para eliminar a la raza judía de Europa. Y el Holocausto, lo estamos estudiando ahora mismo, se refiere al asesinato en masa, el genocidio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi. El Holocausto es el clímax, quiere decir lo máximo, la culminación, el desenlace de las persecuciones en la diáspora contra los judíos. Esta imagen que tenemos delante es la entrada del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Hoy es un museo del Holocausto, porque en este lugar murieron 1.500.000 judíos. Vamos a hacer un resumen de fechas y eventos precisos en el cumplimiento profético, porque un asunto importante en estas clases es la cronología de fechas que demuestran el cumplimiento de las profecías. La primera fecha, que ya hemos visto, pero vamos a recordar ahora, es el 722 a.C. Se refiere al destierro asirio, fue en esa fecha, y comienza con él el proceso del destierro. El 135 después de Cristo fue el segundo destierro romano, con el cual comienza el proceso de la diáspora. 1948, sabemos que es la declaración de independencia de Israel, comienza el proceso del retorno. De 1939 a 1945 se dio la Segunda Guerra Mundial, en medio de la cual ocurrió
el holocausto. Vamos a mostrar ahora aquí algunas estadísticas de ese triste evento que conocemos como el holocausto. En la primera columna va a estar el país o el nombre del país. En la segunda, la cantidad de judíos que vivían en ese país, o sea, los que estaban en la diáspora viviendo allí. En la tercera columna aparecerá la cantidad de judíos que murió de ese país en el holocausto, y en la última columna pues el porciento que representa en relación con la población que había en el país. Comenzamos con Polonia. Vivían en Polonia 3.300.000 judíos antes de la guerra, o sea, antes del holocausto. Murieron en el holocausto 2.800.000 y representó eso el 85% de la población judía de Polonia pereció en el holocausto. En la URSS, o sea, en la Unión Soviética, 2.100.000 murieron, 1.500.000 fue el 71% de la población judía de la Unión Soviética. Rumanía, 850.000, murieron 425.000, el 50%. Hungría, 404.000, murieron 200.000, representó el 49%. En Checoslovaquia había 315.000, murieron 260.000 y fue el 82%. Francia, 300.000, murieron 90.000, el 30% de los judíos de Francia pereció en el holocausto. Alemania, 210.000, murieron 170.000, el 81%. Lituania, 150.000, murieron 135.000, el 90%. En Holanda, 150.000, murieron 90.000, el 60%. En Letonia, 95.000, murieron 85.000, pereció el 89%. En Bélgica, 90.000, murieron 40.000, representó el 44%. En Grecia vivían 75.000 judíos antes de la guerra, murieron 60.000, murió el 80% de la población judía en Grecia. Yugoslavia, 75.000, 55.000 murieron, el 73%. En Austria, 60.000, murieron 40.000, el 66%. En Italia había 57.000 judíos, murieron 15.000, murió el 26%. En Bulgaria, 50.000, murieron 7.000, murió el 14%. En otros lugares, como Dinamarca, Estonia, Luxemburgo, Noruega y Danzig, había 20.000 judíos, murieron 6.000, el 30% de esa población. Los totales antes de la guerra en Europa vivían 8.301.000 judíos. Perecieron en el holocausto 5.978.000 y representó el 72% de la población judía europea. Vamos a ver la profecía sobre este hecho, sobre este acontecimiento trágico, terrible, triste, que conocemos como el holocausto. Esto estaba profetizado con miles de años de anticipación. Ezequiel 37, 1 al 14, en la profecía que conocemos como el Valle de los Huesos Secos. El ministerio profético se desarrolló entre el 593 al 571 a.C. Si tomamos la última fecha, o sea el 571, y le sumamos el 2024 que estamos ahora, pues representan 2.595 años de antigüedad tiene esta profecía en el momento en que vivimos nosotros ahora. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor
y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. El 8 de mayo de 1945, cuando terminó la guerra en Europa con la rendición de Alemania, eran un pueblo aniquilado y sin patria que había perdido el 72% de su población. Podían decir como el profeta: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. El 14 de mayo de 1948, 3 años después, declaran su independencia como una nación libre y soberana en la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, después de haber desaparecido de la geografía y de la historia por más de 1800 años. ¿Es casualidad o es cumplimiento profético lo que está ocurriendo en nuestro tiempo? Es obvia la respuesta. No puede ser natural, no puede ser algo que ocurre sin que haya existido una intervención más allá del hombre, que profecías escritas con miles de años de anticipación en sus más mínimos detalles se estén cumpliendo en nuestro tiempo.